Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con los movimientos relacionados con los cuerpos que se encuentran describiendo trayectorias circulares o relativamente cercanas a ser circulares, como las elípticas, y en este caso vamos a introducir una magnitud que es extremadamente importante y que utilizaremos bastante a partir de ahora, que es lo que se conoce como el momento angular. Lo voy a escribir por aquí arriba. Vale. El momento angular es una magnitud relativamente similar al momento lineal o a la cantidad de movimiento, esa que definíamos como P igual a m por v, donde se definía como un vector, pero sin embargo, en este caso, el momento angular tiene una peculiaridad con respecto al momento lineal. El momento lineal, que es este que tenemos aquí, lo especifico para que no nos confundamos. El momento lineal era independiente del punto desde donde lo estuviésemos midiendo. Es decir, que a mí simplemente me importaba cuál era la masa del cuerpo y cuál era el vector velocidad de dicho cuerpo. Sin embargo, el momento angular sí que importa el punto desde donde lo midamos. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, supongamos que nosotros tenemos una órbita circular, por ejemplo, ¿vale? Supone que esto es una órbita circular. Y yo tengo una partícula que se encuentra en este punto. Por tanto, si este punto de aquí es el origen de coordenadas, ¿vale? Lo voy a poner un poquito mejor para que lo veáis. Este punto de aquí es el origen de coordenadas y este punto de aquí es su posición en este momento, automáticamente el vector posición o el vector radio que yo tendría sería este de aquí. Este sería su vector radio o su vector posición. ¿Qué es lo que ocurre? Que tal y como hemos visto en los movimientos circulares, tanto en el uniforme como en el uniformemente acelerado, la velocidad de un cuerpo, la velocidad lineal de un cuerpo que se encuentra en constante giro, es automáticamente tangente a la trayectoria de dicho giro. ¿A qué me refiero con esto? Esta R la voy a poner aquí abajo para que no nos moleste. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues a que yo puedo decir que la velocidad de nuestro cuerpo sería tal que así. ¿De acuerdo? Suponiendo que me moviese en sentido anterior, esto sería la velocidad de mi cuerpo. ¿De acuerdo? Por tanto, si recordáis, el vector R, el vector posición, siempre era perpendicular al vector V. O lo que sería lo mismo, que su producto escalar siempre sería igual a cero porque formarían un ángulo entre ellos de 90 grados o de pi medio radianes. Bueno, ¿por qué esto es tan importante? Porque el momento angular viene a ser directamente proporcional al producto vectorial entre estas dos magnitudes. Es decir, el momento angular, que lo definíamos como L, era la masa por la posición multiplicada en términos vectoriales por la velocidad de dicho cuerpo. Esta condición es imprescindible que la tengamos en cuenta. Aquí tenemos una grandísima diferencia con respecto al momento lineal. ¿Por qué? Porque este concepto depende del punto desde donde midamos, porque este vector R viene determinado por el punto con respecto al origen desde el que medimos. Si yo muevo el origen, automáticamente el momento lineal cambia. Sin embargo, en el caso del momento, perdón, el momento angular cambia. Sin embargo, en términos de momento lineal, el vector velocidad siempre va a ser el mismo, porque será la velocidad que tenga el cuerpo. Es cierto que es respecto a un origen que hemos definido, pero al final, tanto el módulo como la dirección y el sentido de la velocidad siempre va a ser la misma. Sin embargo, este vector R, tal y como lo hemos definido aquí, depende directamente del lugar en el origen que tengamos. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que nos ocurrirá es que este vector R estará definido de esta manera y V será siempre perpendicular al vector R. Siempre. ¿Por qué? Por lo que vimos el otro día en las explicaciones
del movimiento en los movimientos circulares, que la velocidad lineal de un cuerpo siempre es perpendicular a la trayectoria que sigue con respecto a su posición. O lo que es lo mismo, siempre es tangente a la trayectoria de la circunferencia que está haciendo en ese movimiento circular. ¿De acuerdo? ¿Y esto cómo lo podemos calcular? Pues simplemente sería la masa, que es un escalar, y esto vendrá multiplicado por el vector r, que tendrá una componente en x, una componente en y y una componente en z, con su producto vectorial, que tendrá una componente, la v en x, una componente v en y y una componente v en z. Por tanto, ahora lo que nos interesa es determinar este producto vectorial de r por v. Entonces, si recordáis, esto era simplemente x, y, z, y aquí colocaremos cada una de las componentes. Primero rx, luego ri y luego rz. Y lo segundo sería vx, vi y vz. De esta manera lo calcularemos y sería en x, elimino el término que me quedaría tanto en esa fila como en esa columna, y me quedaría ri, vz, rz, vi, menos la i, que tendríamos de nuevo, elimino fila y columna, y me quedaría rx, vz, rz, vx. Y por último tendríamos, sigo por aquí abajo, más z, en la cual me quedaría de nuevo, eliminando fila y columna, rx, vi, ri, vx. ¿De acuerdo? Que esto, si lo planteamos el desarrollo, sería en x tendríamos r en y por v en z menos r en z por vi, menos en y, que nos quedaría rx por v en z menos rz por v en x, y más, en términos de z, que tendríamos rx, multiplico por aquí, a ver, rx por v en y menos r en y por v en x. Esto sería un desarrollo vectorial que ya hemos hecho perfectamente en muchos casos, de tal manera que yo aquí tendría un nuevo vector en x, en y y en z, el cual me quedaría claramente definido por sus tres componentes. Pero aquí es cuando viene la cosa más importante de todas, que es la siguiente. ¿Qué tipo de vector es el vector momento angular? Porque como habéis podido ver, el vector momento angular en efecto va a ser un vector, principalmente porque es un escalar multiplicado por un producto vectorial. Como un producto vectorial me devuelve un vector y un escalar multiplicado por un vector es un vector, obligatoriamente el momento angular tendrá que ser un vector. Y para que se cumpla la condición de el del producto vectorial, tanto v como r y como l deberán ser perpendiculares entre sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tal y como hemos definido nuestros vectores en esta situación, estos vectores pertenecen los dos, tanto r como v, a un mismo plano. Sería concretamente al plano que está esta circunferencia, que podría ser, aquí lo dibujamos plano como tal, pero lo podríamos perfectamente dibujar elevado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la única manera de obtener un tercer vector perpendicular a dos que ya pertenecen a un mismo plano? Pues la única manera que tenemos es precisamente lanzando un vector el cual sea perpendicular a dicho plano. Es decir, que en este caso nuestro vector momento angular, nuestro vector L, quedaría perpendicular al plano y concretamente midiéndose desde el punto. Esto es imprescindible que lo tengamos en cuenta. Los tres vectores, tanto el momento angular como en la posición en R, como la posición en V, tienen que ser perpendiculares entre sí. Esto es una cosa que tenemos que tenerla muy clara, porque si no, a la hora de determinar los diferentes problemas que veamos con los términos angulares, nos empezaremos a liar un montón. Hemos visto, chicos, en este caso un concepto totalmente nuevo, aunque en parte tiene cierta similitud con respecto al momento lineal. Al igual que el momento lineal nos medía la cantidad de movimiento que tenía un cuerpo sin tener en cuenta ningún punto de referencia, el momento angular lo que nos mide es precisamente esa cantidad de movimiento o la capacidad
de giro de un cuerpo con respecto a un punto. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta tanto la masa como la velocidad multiplicada por el radio. De hecho, si os dais cuenta, el momento lineal se puede definir como R por P. ¿Vale? Si esto lo veis así, esto es lo mismo que R multiplicado por la masa y por la velocidad, por la masa y por la velocidad. La masa, al ser un escalar, la puedo sacar del producto vectorial y esto sería masa por el radio y multiplicado por la velocidad, que es exactamente la definición que habíamos visto aquí arriba con respecto al momento angular. Es decir, que al igual que el momento lineal nos medía la cantidad de movimiento o, entre comillas, lo complicado que era de frenar un objeto, en este caso, el momento angular lo que nos mide es la capacidad de frenar el giro o de acelerar el giro o la capacidad de giro, en términos generales, de un cuerpo con respecto a un punto, en el cual ya podéis ver que en términos generales, cuanto mayor es la distancia que tenemos con respecto a ese punto y cuanto mayor es la velocidad, mayor va a ser el movimiento que tengamos, de la misma manera que nos ocurriría con la masa. Es decir, esto podéis pensarlo con respecto a una situación cotidiana. Un cuerpo que pesa mucho más que otro, en la misma circunferencia y a la misma velocidad, es más complicado de frenar. Un cuerpo que pesa lo mismo que otro y se mueve con respecto a otra circunferencia, tendrá esa relación con respecto al radio que tengamos. Y lo mismo nos ocurriría con la velocidad. Por tanto, lo que nos determina ese momento angular, que incide tanto porque es muy importante, es la relación entre estas tres magnitudes o, lo que es lo mismo, la capacidad de giro dentro de un objeto. Veremos por qué este momento angular y lo que se deriva del momento angular es tan importante a la hora de plantear conceptos como, por ejemplo, la fuerza gravitatoria. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejándola en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.